Bien, hoy sábado 9 de septiembre del 2023 vamos a iniciar la sesión de clase uno del grupo de segunda especialidad en la asignatura de redes y conectividad. Vamos a hacer la verificación de los participantes. En este caso, vamos a ver la nómina de estudiantes de acuerdo al internet que tiene la universidad. Y en este curso de radio y conectividad C1 tenemos a Alvarado Loyola, Ana Isabel, Arce Paredes, Eric Armando, Calzada Mesa José Antonio, Carnas Ñauis Doris Alicia, Chainia Pay Nicolás, Chumimuni Sanabria María Teresa, Chunca Chalco, Reinaldo, Condori López Cristian, Cortés de la Cruz Renzo, Galindo Díaz Virginia, Guillermo Molina Wilmer, Hurtado Pilco Sonia Pilar, López Castro Antonia, Pineda Canto Jack Marcio, Quintanilla Mesa Verónica, Rodríguez Escobar Jenny Rosario y Seráfico Barreto Francisco. Bueno, vamos al tema. Este curso en el fondo es un curso más práctico que teórico. Sin embargo, les explico que en el proceso de designación de los docentes de esta asignatura se han dado se han cruzado algunos horarios. De tal manera que, por ejemplo, hace unos 20 minutos antes de que comencemos a las 3, yo salgo de otro curso. Y es un curso virtual y ya es difícil hacer el traslado hasta la universidad. Sin embargo, vamos a hacer vamos a coordinar para que algunas clases, yo creo que unas 5 de las 16 menos 2 que son exámenes parciales, o sea, 5 de 14 tengan que ver con presencialidad y tiene que ver justo en la parte que toca la parte práctica. Y la parte práctica en redes básicamente es el trabajo, por ejemplo, con cables de red trenzados, los UTP, cómo construir cables que obedezcan una categoría, por ejemplo, la 568B o la 568A, que es más conocido como cables directos o cables cruzados, que permiten conectar diferentes equipos dentro de una red. Esa, por ejemplo, es una clase práctica. Otra es, por ejemplo, configurar una PC dentro ya de una red LAN previamente construida desde el punto de vista físico y ver que efectivamente las máquinas se van a conectar desde dispositivos cableados, incluyendo dispositivos inalámbricos. Estamos hablando de Access Point. Otra clase, por ejemplo, es implementar un pequeño servidor, o sea, una computadora que haga la vez de un servidor y que a partir de ahí se pueda almacenar información, pero que las demás computadoras que están dentro de la red puedan acceder a esa información. Esa, por ejemplo, va a tomar unas 2 o 3 fechas, porque digamos que sería el punto más importante, debe estar cumpliendo el objetivo del curso de redes, que básicamente interconectar diferentes computadoras a una central, que está llamada, en este caso llamada servidor, y eso va a permitir que en la actividad práctica, o sea, en el escenario real. ¿Y cuál es el escenario real para ustedes? El escenario real para un grupo en este caso, de personas que tienen una segunda especialidad en educación. Nuestro escenario real es, por ejemplo, una institución educativa que tiene aula de innovación pedagógica o centro de recursos tecnológicos y que en esa institución se necesite implementar una red, ¿no? Y esta red que ponga al servicio de los docentes, de la parte administrativa y posiblemente también de los estudiantes, el acceso a la red y se puedan conectar a Internet. Recuerden que después de la pandemia y después de haber desarrollado el Aprende en Casa, que fueron las clases virtuales, y el Ministerio de Educación del Perú implementó como una salida de emergencia para que el sistema educativo en el Perú no se detenga. Se accedió prácticamente o accedieron tanto docentes como estudiantes a través de la red por diferentes dispositivos, laptops, tablets, celulares, etcétera, a recursos que el docente iba construyendo para que los estudiantes puedan desarrollar las clases, o sea, guías de práctica, manuales, prácticas, evaluaciones en línea, uso de formularios, uso de plataformas, uso del WhatsApp, uso del Facebook, uso del Telegram, diferentes dispositivos que salieron a la luz, ya estaban, pero
no se le había dado la orientación en la utilización dentro de la educación. Por ejemplo, el WhatsApp obviamente no ha sido diseñado, pues, ¿no? Para desarrollar clases. Es una, es un dispositivo, no es un dispositivo, es un aplicativo que permite la conectividad de grupos y puedan cruzar información, compartir información, de todo tipo, ¿no? De todo tipo multimedia. Por ejemplo, texto, imagen, sonido, video, links, y eso. Y básicamente un espacio social, ¿no? De compartir información familiar, de grupos de amigos, uno que otro, académicos, pero ahí nomás era. Sin embargo, WhatsApp se convirtió en una salida, en una aplicación que hizo que la educación, después de la declaración de emergencia sanitaria en marzo del 2020, contribuya a la parte educativa que tuvo la educación en el Perú. Por ejemplo, el caso del Zoom. El Zoom y el Meet, básicamente, son aplicaciones de videoconferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que permiten reunir a varias personas, pero no necesariamente para hablar de educación, sino para hablar sobre negocio, para compartir, interactuar de manera sincrónica, frente a frente, un momento de conversación entre las personas que se encuentran alejados por la distancia. Sin embargo, esas aplicaciones de videoconferencia se convirtieron en herramientas principales para el desarrollo de la clase virtual, o sea, encajó perfectamente. Y las plataformas como Moodle, ¿no? Plataformas que permiten que los estudiantes sean parte de un grupo de estudiantes, de un grupo de un curso, como ustedes son parte del aula virtual que tiene la universidad, y que permite que el docente pueda publicar manuales, pueda publicar libros, diapositivas, pero que también por ahí se puede evaluar al estudiante. Se puede evaluar de una manera más formal, porque ya al tener estudiantes matriculados dentro de una plataforma, se le admite al estudiante a nombre de una institución y por lo tanto, dentro de la plataforma ya son alumnos formales. O el caso de los formularios de Google, Google Workspace for Education, que también permite establecer un conjunto de preguntas y convertirlos en cuestionario para que se le pueda asignar un puntaje y puedan ser evaluados los estudiantes. Entonces, básicamente, con esto que les quiero decir, que la virtualidad ya llegó como una salida de escape, pero ya se quedó y va a funcionar también para ustedes en esta segunda especialidad. Entonces, lo que les puedo comentar es que de las 16 semanas que tiene el curso durante el ciclo, menos 2 por el parcial 1 de la semana 8 y el parcial 2 de la semana 16, podían 14 clases efectivas. 14 menos 5, habrían 9 clases virtuales, 5 clases prácticas, previa coordinación, porque va a involucrar, por ejemplo, si la práctica se trata de cómo construir cables UTP, categoría 6, directos o cruzados, o decir a una categoría dentro de la red llamada categoría 568A o 568B, entonces previamente ustedes tienen que adquirir pues, ¿no? los insumos. Los insumos que son los cables UTP, los conectores, los ponchos, los limpiadores, el tester, alguien tendrá que traer un access point, alguien tendrá que traer un switch de 8 puertos, o a ver cuántos somos acá. A ver, ya, bueno, un switch de 16 puertos, pues no, aunque hay de 24 también, pero puede ser 2 de 8 que es más económico, y lo conectamos a través de un cable directo y aprovechamos también esa condición para ver que dos equipos iguales necesitan un cable llamado cruzado. Y podemos conectar dos switches o tres switches y hacer que haya más puntos de acceso y luego verificar pues, ¿no? que el trabajo que se ha hecho con el limpiado ha sido correcto a través de un tester. Luego habrá una clase práctica presencial de conectar dispositivos, como le digo, físicos o inalámbricos y verificar si efectivamente la red está funcionando. Y para eso, simplemente con nuestro celular o con una laptop vamos verificando que hay una señal que se ha compartido. Esa señal tiene una contraseña y bueno, podemos ver la señal, pero no todos pueden acceder salvo que tengan la contraseña
y eso también amerita otra práctica. Y bueno, y situaciones así que vamos a ir coordinando para que el curso sea, de, sea como se ha configurado, se ha estructurado de acuerdo al sílabo. Entonces, eh, volviendo al tema, hemos visto que tenemos acá 17 participantes y la idea es eso, ¿no? La idea es que al final todos tengan la información adecuada y precisa para que en el momento de la verdad, que es cuando ustedes sean parte de una institución educativa, o ya lo son de repente, pero no, todavía no han asumido la coordinación del aula de innovación pedagógica, puedan ustedes configurar y puedan permitir el acceso a los docentes a la red. Claro que eso tiene que ver, eso pasa por gestión, pues, ¿no? No estoy diciendo que ya tú con el curso de redes y conectividad y después de haber hecho una segunda especialidad ya tú vas al colegio y pones, ¿no? Pues obviamente que pasa por gestión. ¿Y quién hace la gestión? Hacen los directivos, ¿no? El director, su director, el CONEI, los profesores que son parte de esa comisión que permite apoyar la gestión de los administrativos y ahí seguramente alguien o varios, usted a través de un proyecto y luego los integrantes del CONEI y luego los directivos, si es que la institución educativa no cuenta con servicio de internet o es deficiente, tendrán que buscar una solución, porque esa es la idea. Con esto no estoy diciendo pues que hoy en el 2023, hoy en septiembre de 2023, haya instituciones educativas que no tengan conexión a internet. Es un poco difícil, ¿no? El caso Lima. Bueno, de 10, uno, pero la mayoría lo tiene. Pero el tema no va a pasar por ahí, el tema va a pasar por la deficiencia de ese servicio, por la forma como llega el servicio. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver seguramente con un aspecto técnico de mejorar los cableados, el servidor o el tipo de acceso a la red, o sea, el ancho de banda, que normalmente es los planes que tiene la institución como un operador o que el Ministerio de Educación les da, de repente deficiente y falta mejorar o formatear o configurar el servidor de la innovación o acceder a un servicio pues, ¿no? Particular con muchos servicios que hay, incluyendo como servicio de fibra óptica. Entonces un buen servicio, un plan por ejemplo de 300 megabits ya de internet o de ancho de banda, garantizaría pues, que los docentes accedan, pues, ¿no? Porque ustedes, no es que todos los docentes van a estar conectados en simultáneo, algunos estarán en clase tradicional en el aula, otros estarán conectados con un dispositivo, entonces la red se comparte y se comparte escalonadamente. Entonces, va a pasar entonces, como le digo, por la gestión. Y esa gestión hoy, tanto en la educación básica regular y en otros niveles de educación, pasa por construir proyectos. O sea, ya no es que el director le ponemos la red y coordinamos y conversamos, no, no. Hoy se presenta una estructura de proyecto que involucra pues, el objetivo que se pretende lograr, involucra, por ejemplo, el gasto administrativo, el cronograma, quiénes son los responsables, de qué se trata, quiénes son los beneficiarios, y de esa manera usted presenta y comenzamos a hacer mano a la obra, ¿no? Pero lo importante es que usted sepa de qué se trata y cómo lo va a hacer, incluyendo, por ejemplo, todo lo que usted debe haber aprendido, por ejemplo, en el lenguaje de programación uno y ahora creo que llevan el lenguaje de programación 2, a ver si hacen un sistema transaccional que permita a la institución educativa mejorar sus servicios, ¿no? Formación de la condición académica de los estudiantes. Claro que para nosotros, ustedes también, existe el CIAGI, pero básicamente es más administrativo que una ventana de, de, de espacio de entrada a los padres de familia o la comunidad educativa, que son padres de familia, los estudiantes, los docentes, para hacer un seguimiento de la condición de los estudiantes en la condición académica. ¿Y eso qué implica? Eso implica pues que los docentes constantemente van a tener que ir reportando al sistema información, ¿no? Muy parecido al aula virtual, no solamente información académica, sino también información de manuales, guías, en donde accede el estudiante y también accede
el padre de familia, ¿no? Porque quiere saber de qué se trata, qué cosa publica, qué hace el profesor, y por ahí una ventana de las actividades que tiene programada la institución educativa, ¿no? Como fechas cívicas, el día del logro. Entonces necesitamos que esa información que se maneja internamente dentro de la circunscripción de la institución educativa también se pueda ver afuera. Pero como los padres de familia no pueden ingresar en horario de clase, entonces tenemos que abrir pues, un dispositivo, ¿no? ¿Cuál sería? Sería una página web, un sistema transaccional, y eso haría que toda la comunidad educativa sepa qué pasa en la institución. Es más o menos la idea, ¿no? Como dije, esta segunda especialidad en informática educativa no solamente busca ver cómo las tecnologías de información y comunicación van a incidir en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino también van a incidir en cómo la institución educativa muestra sus actividades a través de los recursos tecnológicos que hoy existen, o sea, páginas web, plataformas, Facebook incluso, ¿no? Es una ventana gratuita, efectiva, rápida, para mostrar los logros que tiene la institución educativa. Entonces, esta informática educativa comienza a evaluar qué tenemos como recurso tecnológico en este año 2023, qué otros recursos tecnológicos se van integrando y cómo hacemos que estos recursos tecnológicos nos permita mejorar nuestro proceso pedagógico, pero también mostrar a la comunidad educativa qué hacemos, no solamente en actividades de puerta abierta, ¿no? Como son actividades programadas en plan de trabajo anual de la institución, sino en otro momento. Bueno, yo sé que hay profesores que ya utilizan la red ampliamente, ¿no? Publican sus videos en YouTube, comparten con sus estudiantes, tienen su pequeña página web, otros que no, otros que sí. La idea es que tengamos ya que utilizar lo que hay. Y a todo ese proceso de aprender, y a todo ese proceso de integrar nueva información para nosotros, a todo ese proceso que a nosotros nos llega información variada, herramientas nuevas, páginas web interactivas para el estudiante, cada vez que aprendemos algo nuevo, cada vez que integramos algo nuevo a nuestro trabajo pedagógico, de una manera directa o indirecta, hacemos alfabetización informática, ¿ya? O sea, nos seguimos formando, nos seguimos preparando, seguimos adquiriendo información. ¿Para qué? Para que nuestros procesos pedagógicos, o sea, las actividades que hacemos para la enseñanza, mejoren. Y además, no solamente eso, ya hablando en tema de segunda especialidad con ustedes, es que esos mismos temas que vamos ahora, por ejemplo, redes y conectividad, lenguaje de programación 1, informática educativa, gestión de la innovación, esos nombres de estos cursos que llevan como segunda especialidad, pero que luego también tienen contenidos temáticos que se desarrollan dentro de cada asignatura, son, por ejemplo, insumos importantes para que ustedes vayan proyectando qué título va a tener, por ejemplo, su proyecto de tesis, para obtener el título de segunda especialidad en informática educativa. Recuerden que desde la aprobación de la nueva ley universitaria, la 30.220, ya en julio del 2014, y su implementación en todas las universidades a partir del 2016, todo título profesional, ya que se desarrolla o se quiere obtener dentro de una institución educativa de educación superior, como en este caso la universitaria, porque también hay el sistema tecnológico, porque también está el sistema de bellas artes o escuelas de bellas artes, que está hablando dentro de la segunda etapa de educación que tiene el Perú, de acuerdo a la Ley General de Educación, la 28044. eh, la segunda etapa de la educación superior involucra tres casos, eh, a través de institutos tecnológicos o pedagógicos, a través de universidades y a través de escuelas de arte. Entonces estamos hablando del sistema universitario porque ustedes son parte de la universidad, que indica en el estatuto de la UNE y en el reglamento de la UNE, o sea, Universidad Nacional de Educación, desde el 2018,
que todos los estudiantes de pregrado, o sea, los que estudian de lunes a viernes, los de segunda especialidad como ustedes, los de la escuela de posgrado, de maestría y doctorado, para tener el grado de maestría y doctorado, título profesional o segunda especialidad, se desarrolla un trabajo de tesis, ¿ya? Un trabajo de tesis. Y esto les digo porque eh, ya están en el segundo ciclo. Y esta segunda especialidad dura 3 ciclos. Por lo tanto, ya tiene que haber una proyección, pues, ¿no? Tiene una proyección. Pero ¿cómo se van a proyectar? Justamente, justamente como le estoy mencionando que estos temas que están llevando como segunda especialidad ya sirven para generar eh, un título del proyecto, por ejemplo. A ver, si yo llevé, brevemente, ¿ah? Brevemente, si yo llevé, por ejemplo, informática educativa como asignatura, entonces, ¿cómo yo puedo construir un título de proyecto de tesis? A ver, yo podría poner informática educativa y su relación con el aprendizaje en el área de matemática, por ejemplo. O puede ser CTA, puede ser PT, puede ser IT. Ya, lo voy a tomar matemática. En la institución educativa, voy a poner un colegio cerquita. Miguel Grau, coma, un gen número 06 durante el periodo académico 2023. Aquí yo tendría ya un título con el curso que ya llevé, por ejemplo. Ya. ¿Y qué cosa va a involucrar la informática educativa? Justamente lo que digan ustedes. Entonces yo de la informática educativa, ¿qué tomo? A ver, si quiero enseñar matemática, ya, de la informática educativa puedo tomar, por ejemplo, utilizar un aplicativo como Excel, pues, ¿no? O GeoGebra, o puedo utilizar aplicaciones que hay en Play Store para equipos celulares que me grafiquen funciones, etcétera. Pero como hablo de la informática educativa, tengo que definir qué es la informática educativa previamente, ¿no? La informática educativa es una disciplina que estudia el impacto de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ¿cuáles de esas tecnologías apoyan al aprendizaje en el área de matemática? Bueno, aplicaciones como, bueno, repetir Excel, GeoGebra, algún lenguaje de programación básica como, por ejemplo, Visual o lenguaje C, o los lenguajes de programación estructurada que sirven como medios didácticos hoy, porque se han desarrollado en los años 1970, pero que son vigentes a la fecha y hay IDEs o hay editores que permiten todavía utilizarlos, por ejemplo, el lenguaje de programación Pascal, para manejar la lógica de la construcción de un programa y ese funcionamiento de la lógica permita al estudiante también mejorar su razonamiento dentro de la matemática, en un punto específico de la geometría, aritmética, etc. Entonces ya tendré un título. Ahora, ¿qué pasa si llevé un curso que se llama Lenguaje de Programación 1? Si llevé un curso de Lenguaje de Programación 1, estaría por acá. A ver, ya, lenguaje de programación más, no su relación, sino y sus efectos. Voy a ir por un diseño más experimental dentro de la investigación. Ahora, no solamente funciona pues dentro del área matemática, ojo, el lenguaje de programación C o cualquier otro lenguaje de programación, sino también funciona dentro de la biología, dentro de la historia también, incluso. En cualquier área, de las 11 áreas curriculares que tiene la educación básica regular. Entonces tengo acá lenguaje de programación C++ y su efecto con el aprendizaje en el área de matemática o en el área de CIT física específicamente, o un contenido específico como MRU, MRV, o movimiento circulatorio, etcétera, etcétera. Y listo. ¿Qué más se llevaba en primer ciclo como
como asignatura. A ver, si no me equivoco, creo que han llevado gestión de la innovación, ¿no? Gestión de la innovación. Entonces, ¿qué ponemos acá? A ver, aula de innovación pedagógica, aula de innovación pedagógica, ¿no? Ya. Y también hizo efecto en, en la alfabetización de los docentes, voy a trabajar con estudiantes, en este caso voy a trabajar con docentes. Listo, ¿no? Aula de innovación pedagógica hizo efecto en la alfabetización digital de los docentes en la institución educativa Miguel Grau con el número 06 de 2023. Entonces, lo que les quiero decir, ya, es que cada, cada asignatura que es parte de la segunda especialidad y cada contenido temático de los cursos de esta segunda especialidad se convierten en variables de estudio y lo vamos vinculando con una realidad de la institución educativa en la cual ustedes trabajan y vamos construyendo ya ese título que tiene que ver pues, con el proyecto de tesis que tienen que desarrollar para obtener el título de segunda especialidad. Bueno, acá hay unas ideas ya que lo voy mostrando para que ustedes se vayan proyectando, o sea, lo que les quiero decir en el fondo, para que su lógica comience a trabajar, su razonamiento comience a activarse y decir, bueno, entonces, ¿por qué? Porque en esta estructura de cursos que tiene esta segunda especialidad, que son en 3 ciclos, no hay, no hay un curso que tenga que ver, por ejemplo, con taller de tesis, ¿no? Taller de construcción de proyectos, no hay. Por lo tanto, el docente, cualquiera de los 4 o 5 que llevan este ciclo, de una manera casual o pensando también en grupo, como el caso mío, porque no solamente la parte de la recepción de información sobre los cursos, sino pensando también que nosotros y todas las universidades se encuentran en un proceso de acreditación institucional. Y entonces yo, como parte de esa comisión, me proyecto y digo, ¿no? Esta promoción 2023 de informática educativa, ¿cuántos, cuántos van a obtener o van a desarrollar para obtener el título de segunda especialidad? La idea es que todos. Por lo tanto, si son todos, el primer beneficiado es el estudiante, el segundo es la institución universitaria, en este caso la UNE, porque condujo, proyectó, permitió que un estudiante de la segunda especialidad termine hasta el final del todo. ¿Y cuál es la final del todo? La final del todo es que bueno, se retire de la institución educativa con el título de segunda especialidad. ¿Ya? Y bueno, en medio de todo eso, sabrán ustedes pues que hay escándalos, ¿no? Hay escándalos en el contexto nacional sobre los trabajos de investigación de ciertos personajes que son parte de la noticia, que no encuentran la tesis, o que se ha plagiado, o que no ha citado, o que todo es una copia idéntica de otro. Entonces, todo ello también ha hecho que el sistema educativo universitario eh, tenga que poner algunas vallas más altas en el control. Y como tal, entonces también la universidad hoy exige que los trabajos de investigación sean inéditos, o sea, que no sea una repetición de otros que ya hay, que sean pertinentes, o sea, que realmente ese trabajo de investigación contribuya a la solución de una condición que sucede, no solamente en una institución educativa, sino en varias instituciones educativas, no solo en Lima, sino en las 3 regiones que tiene el Perú, o en todas las regiones, políticamente hablando, que tiene el Perú. Entonces, tiene que ser pertinente, tiene que tener realidad objetiva,
realmente debe contribuir a la solución de dificultades de este tipo, tiene que tener nivel académico, quiere decir que las citas de los libros consultados, la forma como se redacta, la forma de la utilización del APA 7 y finalmente el todo llevado a la prueba Turnitin no debe exceder el 25%. Entonces, todas esas cositas son vallas que la institución como la UNE ha puesto y todas por los mismos escándalos que tiene el contexto peruano, incluyendo el último proceso de nombramiento, que han encontrado como 11.000 títulos falsificados y tanta cosa que hay. Entonces nosotros no salimos, no nos podemos alejar de una realidad. Si bien es cierto, estamos en una segunda especialidad, pero hay un contexto real en la atmósfera peruana que sigue sucediendo. Y no es imposible desligarnos de eso. Pero eso vinculado a lo que les comento, significa una mayor profundidad en el estudio de las variables, una forma más profesional en la redacción del trabajo de investigación, la forma correcta de cita de acuerdo a la paciente punto cero y al todo verificar a través de la prueba Turnitin que este trabajo es inédito. Todo esto es un grupo de situaciones que se van a dar ya, que son parte de este curso de red, pero también de los otros cursos, como lo voy a repetir, van a haber docentes que le van a tocar este tema de manera casual, otros que se van a centrar solamente en el curso. Yo de una manera muy particular lo enfoco desde todos los ángulos, ya, un poco del curso, un poco el contexto, un poco la situación, un poco de investigación, un poco de lo que es la informática educativa, como dije al inicio, es una disciplina, no es ciencia, ya hablaremos exactamente por qué, pero ya lo voy proyectando, informática sí es ciencia, computación sí es ciencia, la educación no es ciencia, la educación es un fenómeno social, pero ¿quién estudia ese fenómeno? Una ciencia llamada la pedagogía, y cuáles son las categorías que debe tener pues, este campo de estudio para ser considerado ciencia. Iremos hablando poquito a poquito para irnos centrando y sobre todo, porque el hecho de que tengan una segunda especialidad no implica que ustedes lo sepan ya todos. Esto sigue como todos, este, reflexionando cosas nuevas, ¿ya? Por ejemplo, este curso de redes, ¿no? Usted lleva una segunda especialidad de informática educativa y yo digo, ¿y para qué se están formando en segunda especialidad? Para concurso de nombramiento, para ascender a una escala siguiente. Y yo digo, es que no, ya no es así. Hoy, hoy, el Estado peruano, el Perú, ya tiene, tiene una dirección llamada Dirección de Transformación al Gobierno Digital y lo maneja la presidencia del Consejo de Ministros. Y esa dirección comenzó desde el año 2011 con Mariusz Casio-Cobar, ya vamos a poner unos videos sobre el tema. Y en el 2019, el gobierno peruano, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, a través de un decreto legislativo, la 1412, ya implementó, ya dio la ley de que el gobierno peruano tiene que digitalizarse. Entonces acá entra todo lo que vamos a aprender, pues, cómo funciona la red, cómo funciona esto del sistema educativo, cómo favorece, cómo funcionan los servicios públicos que tiene el Estado peruano, como la coordinación, RENIEC, OMPE, transferencias, las mismas universidades públicas y estatales, cuando ustedes solicitan un certificado de estudio, hacen sus transacciones o hacen sus solicitudes de algún documento, como la transformación digital que ya se aprobó con el decreto legislativo 1412 del año 2019, ya está en camino. Y esto pasa también por implementar la parte física, o sea, tender las líneas importantes, las troncales de fibra óptica en todo el Perú, no solamente en Lima, en todo el Perú. Y eso implica inversión, eso significa supervisión, eso implica qué empresa lo va a desarrollar, cuánto cuesta como presupuesto, cuándo se beneficia a la población peruana. O sea, finalmente, esto es como el proyecto educativo nacional. O sea, todos los años, ustedes, yo también, enseñamos, salimos a enseñar a los estudiantes, le trasladamos la información sobre matemática, geografía, historia, hacemos sesión de clases, sesiones de aprendizaje o experiencias de aprendizaje, construimos manuales, evaluamos, tuvimos notas al CIAGI, escala cualitativo, antes era cuantitativo,
Pero ¿a qué apunta todo eso? No podemos salir pues, robóticamente todos los días, ¿no? A enseñar y enseñar, enseñar. Y si le pregunto, ¿y con todo esto dónde vamos? No sé, me ha dicho que enseñe, pero esa no es la idea. Y el profesor, y tus reuniones colegiadas, y toda tu institución educativa que tiene 60, 70 profesores, ¿a dónde apunta todos los días con el proceso educativo? Ah, bueno, que los estudiantes aprendan, sí, pero así por así. No es que después van a postular a la universidad, y los que no ingresan y los que sí ingresan, ¿qué sigue? Entonces, por eso tenemos nosotros un proyecto educativo nacional. Hoy, al 2036, y ahí están las políticas educativas que todos nosotros tenemos que conocer, porque nosotros tenemos que hablar con propiedad. Nosotros somos profesionales en educación y no solamente es un tema de matemáticas, no solamente es un tema de CIT, no solamente es un tema de comunicación, no, no, no. Es mucho más que eso. Es hablar con propiedad, es conocer realmente, conocer la ley, a dónde apunta el Estado peruano. Y con esto le estoy diciendo que el decreto legislativo 1412, en todo lo que tiene que ver con informatización, la digitalización, ahí está. Con todo lo que tiene que ver con la enseñanza que nosotros tenemos a través del currículo nacional que se aprobó en el año 2016, donde están todas las áreas curriculares, están las capacidades, competencias transversales, que transversales, y todo lo que ustedes deben saber, evaluación formativa, sumativa, y todo lo que deben saber como profesional en educación, yo podría decir que si yo leo el proyecto educativo nacional al 2036, ahí está la explicación de qué es lo que hago yo todos los días y a dónde debo de apuntar. Entonces nosotros, y como siempre les digo, y lo comento de manera muy cariñosa y amigable, tenemos que aprender a hablar con propiedad, porque no solamente es el curso que enseñamos, sino es más que eso. Nosotros somos profesores, somos profesionales en educación, y el profesional en educación, repito, ve muchas dimensiones. La parte normativa, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo cómo se ingresa al sistema educativo público estatal, es como todas las veces, a través de un concurso que el Ministerio de Educación convoca. Pero para ser más específico, ¿dónde está todo eso? Todo eso está pues en la ley de reforma magisterial, ¿no? La 247999. Ahí está cómo ingresa, cómo cesas, cuándo cesas, con cuántos CTS te vas, cómo pides licencia, cuál es tu derecho, cuáles son tus deberes, cómo te sancionamos, cuál es tu, cuál es tu nivel o escala a la que aspiras, qué tienes que hacer. Y eso va acompañado de otro documento como el documento que se llama Marco del Buen Desempeño Docente y el otro documento que se llama Marco del Buen Desempeño Directivo. Pero además van acompañados del monitoreo, supervisión, de la rúbrica de evaluación que tiene justamente la ley de reforma magisterial. Ahí está también cómo te evaluamos, cómo hacemos tu permanencia. Por eso, nosotros, repito, con mucho cariño, tenemos que activar nuevamente, ¿no? La luz que dice, oye, no solamente soy profesor de matemática y ya, no, 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 soy profesional en educación y tengo que conocer la ley. Y tengo que tener este documento a la mano. Y lo tengo que leer alguna vez, por lo menos una sola vez, una vez. Si lo leo muchas veces, mejor, mejor. Por ejemplo, ustedes saben que se han modificado algunos artículos pues, ¿no? de esta ley de reforma ministerial, la 24799, que se hizo cuando Castillo todavía estaba en el gobierno. Y una de las cositas que se ha ganado ahí, por ejemplo, las más claras, ¿no? Porque hay varias, ¿ah? Por ejemplo, luto, sepelio, beneficios de ese tipo. Las más claras son, por ejemplo, el CTS al 100%, que no estaba contemplado así. Lo otro es, por ejemplo, que tú puedes cesar, tú puedes pedir tu cese adelantado. ¿Y qué dice la ley modificada en ese artículo? Que después de transcurrido 2 años, tú puedes solicitar a través de una solicitud a la dependencia de caso UGEL tu reincorporación a tu misma escala. No necesariamente a la institución educativa, porque posiblemente esté cubierta por otro docente, pero si tu escala, tu jurisdicción, etcétera. Eso no había en la antigua, en la anterior vez. Pero son cosas que tenemos que tener en cuenta y que nos permiten ir analizando desde varios ángulos también nuestra actividad laboral, ¿no? Como docente. Bueno, aquí voy a parar este comentario y siempre voy a hacer un comentario diferente cada vez, ¿ya? Pero bueno, este es algo así como da la apertura al curso y el curso no solamente es el curso, ¿no? El curso es parte de una estructura de contenidos temáticos
con un conjunto de personas llamados profesores ustedes que van a una segunda especialidad y que siempre vamos a ir activando una luz que diga, oye, hay que saber esto más y esto más y esto más. Y bueno, no es parte del curso, pero es válido, es válido. Bueno, esto que he mostrado acá en pantalla pueden ser algunos títulos, ¿ya? Que ustedes pueden ya ir tomando en consideración, pueden cambiar unas variables, los diseños cuasi experimentales o pre-experimentales, o los diseños descriptivos correlacionales, o simplemente los diseños descriptivos, son parte de una investigación. Y tenemos que hablar pues en esos términos. Tenemos que hablar en términos de investigación, de estructura de un trabajo de investigación. Como les digo, no es solamente ser un profesor del curso, de un área, sino es hablar en varias dimensiones. Por ejemplo, la estructura de un proyecto de tesis es capítulo 1 el planteamiento del problema, el capítulo 2 son los marcos teóricos, el capítulo 3 es la hipótesis variables, el capítulo 4 es la parte metodológica, el capítulo 5 es la parte del desarrollo estadístico, las pruebas inferenciales que van al final, y luego la discusión de resultados, las conclusiones, las sugerencias, y todo documento que puede ir como apéndice, que es el equivalente al anexo, que pueden sumar al trabajo realizado. ¿Y qué hace ese trabajo? Suma, suma a ese gran, yo siempre digo, ¿no? A ese espacio gigante de información llamado la ciencia. ¿Y cómo suma? Suma en el sentido de que a través de una experiencia, por ejemplo, vamos a suponer que usted desarrolla lenguaje de programación C y su efecto en el aprendizaje del área de matemática. Usted desarrolla, hace los procesos estadísticos y llega a la conclusión de que sí, el lenguaje de programación C++ permitió ya el desarrollo del aprendizaje, ¿no? Ya no es aprendizaje en general, sino es desarrollo de competencias. Estudiantes de un grado de una institución educativa en el área de matemática. Pero puede haber otro profesor en otro lugar del Perú que está pensando si lo hace o no lo hace, si lo lleva a la práctica o no lleva a la práctica. Pero por las casualidades que tiene la red, llega a tu publicación de ese trabajo de investigación que tú has desarrollado y lee que ahí en tu conclusión que el lenguaje de programación sí mejoró. Entonces, con la seguridad de que tú has hecho un trabajo de investigación y has llegado a esa conclusión, ese profesor de ese lugar o de otro lugar dentro del Perú o fuera del Perú, con la seguridad de tus resultados, hará el uso de algún lenguaje de programación para mejorar su aprendizaje en el área de matemática. Esa es tu contribución a la ciencia. Y las estadísticas, y los datos, los porcentajes, más, menos, todo eso, el marco teórico, los libros citados, los autores que has tocado, los instrumentos que has construido, la sesión de clases que has construido para, para que se produzca el aprendizaje en el área de matemática, todo eso suma, suma a la ciencia en un espacio llamado la educación. Y esa es tu contribución, justamente. Y por eso todos quienes desarrollan una actividad, una formación profesional, tienen que dejar su granito de arena a la ciencia. Es a través de un trabajo de investigación. Esa es la idea. Esa es la lógica que se tiene que manejar. Además que te potencia, pues obviamente porque aprendes la metodología de investigación, o sea, los pasos que se tiene que dar, la forma como se tiene que estructurar, la forma como se expresa la idea. Por eso, importantísimo. Importantísimo que también tenemos que aprender sobre metodología de investigación. No es un curso, pero podemos ir comentando para que todo funcione. Bien, entonces, eh, en esta ruta, nosotros tenemos una primera sesión que es esta que estamos desarrollando hoy día, 9 de septiembre de 2023,
y hoy día hacemos una introducción a lo que son las redes de la computadora, ¿ya? Pero antes de hablar de las redes de las computadoras, yo quiero compartir un video porque quiero que abra la mente, abra nuestra mente y luego volvamos al inicio y empezamos a entender cómo estamos ahora, pero cómo hemos comenzado, ¿ya? A ver, esta acá. Cuando nos conectamos a Internet, cosa que pasa casi todo el tiempo, no solemos pensar en toda la ingeniería que existe detrás. Nos comunicamos en segundos con cualquier lugar del mundo y probablemente pensemos que toda la información circula por el aire o por satélites. Pero esto no es así. Hay 1 millón de kilómetros de cables submarinos que hacen que podamos usar Internet. ¿Cómo funciona esta tecnología? Antes de averiguarlo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de activar las notificaciones. El 97% de la información que circula por Internet lo hace mediante cables submarinos que cruzan los océanos de una punta a la otra del mundo. Es decir, la tecnología satelital es marginal y sirve simplemente para lugares que están realmente muy aislados. Esto se debe a que la distancia recorrida es mucho menor. Por ejemplo, entre Japón y Estados Unidos, dos puntos distantes del mapa, hay unos 9.000 kilómetros. Un satélite se ubica a unos 36.000 kilómetros de altura. Y además, los datos tendrían que ir y volver, por lo que la distancia sería el doble. Estos cables de fibra óptica son realmente muy pequeños. Tienen el grosor de un cabello y están recubiertos por 7 capas de protección distintas. Cuanto más cerca de la orilla están, más gruesos son, debido a que los peligros son mayores. En alta mar y bajo una gran profundidad, los riesgos de alguna falla se reducen. Estos cables logran una velocidad de transmisión cada vez más importante. Por ejemplo, el cable que desde 2018 conecta Bilbao, en España, con Virginia, en Estados Unidos, transmite 160 terabytes por segundo. Es decir, en un segundo se pueden transmitir 160.000 películas de 1 GB cada una. Y si bien aún no están instalados, se logró desarrollar cables que transmiten 1 petabyte por segundo, es decir, 1000 teras. Para tener un parámetro, todas las fotos que tiene Facebook en su archivo a escala mundial pesan alrededor de 1.5 petabytes. Instalar estos cables no es una tarea sencilla y puede llevar algunos años. Para hacerlo, se prepara el cable en tierra, se calcula la extensión que debe tener y un barco desde la superficie circula y va desenrollando ese cable desde una punta hasta la otra. En el último tramo, antes de llegar a destino, los cables suelen estar enterrados, para evitar de esta manera cualquier interferencia humana o animal que los pueda afectar. Además, suelen utilizarse costas arenosas debido a que resulta más sencillo para enterrar los cables. De esta forma, se evitan grandes ciudades y puertos muy transitados para reducir el margen de error. Igualmente, por más que hoy se utilice tecnología de última generación, la técnica utilizada en realidad data del siglo XIX. En 1852 se instaló un cable que cruzaba el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia para los telégrafos. En la década siguiente llegó el primer cable transatlántico. Unía a Irlanda con la isla de Terranova en el norte de Canadá. A mediados del siglo XX comenzaron a realizarse las conexiones telefónicas, pero la gran revolución llegó con la fibra óptica en la década de 1980, lo que permitió las conexiones tal como las conocemos hoy. Actualmente hay 437 cables submarinos entre los que ya están instalados y los proyectados, según el sitio submarinecablemap.com. Allí se puede ver el estado de la red actual y notar algunas particularidades. Por ejemplo, el mayor tráfico de cables se encuentra entre Europa y América del Norte por medio del Atlántico, aunque algo similar sucede entre la costa oeste de Estados Unidos con Japón. De hecho, entre el sudeste asiático y Japón se encuentra una de las zonas más desarrolladas. A nivel internacional, es llamativo que se respeten las históricas rutas comerciales. Por ejemplo, desde el Mediterráneo se cruza el Canal de Suez de forma subterránea para conectar Europa con Medio Oriente, India y el Lejano Oriente.
En América Latina, si bien no es la zona más desarrollada, también hay varias particularidades. Brasil tiene un cable propio que une Río de Janeiro con Natal y conecta 14 ciudades. Además, inauguró un cable que lo conecta directamente con Angola para que las comunicaciones entre Sudamérica y África no tengan que pasar por Europa. También está proyectado un cable que una a Sudáfrica con Brasil en 2021, pasando por las islas de Tristán de Acuña y Ascensión, que actualmente están desconectadas. Chile, por su parte, tiene proyectado un cable para mejorar la conectividad de toda la Patagonia chilena, que unirá Puerto Montt con Puerto Williams. Sería el cable más austral del mundo, ya que a la Antártida no llega ninguno. Actualmente, el cable más meridional es uno muy pequeño, que conecta la isla de Tierra del Fuego con Santa Cruz en la parte continental de Argentina y funciona desde 2012. Todo el resto de la red argentina llega a una pequeña localidad costera llamada Las Toninas. Se eligió ese lugar porque es en donde comienzan las costas arenosas y es menos transitado que Buenos Aires, cerca del puerto. Si nos vamos al otro extremo del mapa, una de las conexiones más llamativas es la que va desde el norte de Noruega hasta el archipiélago de Svalbard. Es que la conexión tiene más de 1.300 kilómetros y en el archipiélago solo viven 2.500 personas. Igualmente, hay varios lugares a los que aún no llegan los cables. Por ejemplo, la isla de Pascua, las Islas Galápagos y las Malvinas. Por más que los cables sean bastante estables y los problemas que se reportan son infrecuentes, no todo es color de rosas. Hay terremotos que han causado grandes inconvenientes. Por ejemplo, en 2006 uno rompió 8 cables en Taiwán y afectó las comunicaciones en China. Para solucionarlo, 11 barcos trabajaron en la reparación durante 49 días. En 2011, Armenia se quedó sin conexión porque una persona cortó con una pala el cable que llegaba desde Georgia. Estaba buscando cobre, pero se encontró con fibra óptica. En 2018, Mauritania estuvo 2 días sin internet por un cable que se rompió cerca de la costa de su capital. También se quedaron sin internet Sierra Leona, Liberia, Guinea-Bissau, Guinea y Gambia, aunque el corte les duró menos. En enero de 2019, una tormenta magnética y un rayo dejaron a Tonga sin internet. Este país recibe el cable desde Fiji y de un día para el otro quedó desconectado del mundo, a merced de una red satelital muy básica. No se podía ni usar tarjeta de crédito y se especulaba que los arreglos podrían llevar 3 semanas. ¿Sabías que Internet depende de estos cables? ¿Qué harías si se corta el de tu país y te quedás 3 semanas sin conexión? Déjanos tu comentario más abajo. Ok. Cuando nos conectamos a Internet, cosa que pasa acá. Bueno, entonces vamos a abrir entre comillas, el panorama. Hablamos de Internet, hablamos que ahorita mismo nuestra clase se transmite vía cables de Internet. En un curso anterior, por ejemplo, yo tenía un estudiante que se comunicaba desde Estados Unidos, ¿no? Por alguna razón viajó durante la clase y obviamente por ahí la comunicación viajaba por fibra óptica de cable submarino, pues, ¿no? Igual acá, de aquí hasta tu casa o donde te encuentres, está viajando no por cables de submarino, pero sí por cables que se tienden, pues, ¿no? Por los postes de la vía pública, por el operador que tienes, si eres telefónica, eres Entel, sin inalámbrico, o esos operadores pequeños que han salido en los distritos como Perú Red, Cablevisión, y tantos operadores chiquitos que han salido, pero que también brindan el servicio de Internet. Todos ellos se conectan, ¿no? Hacen que todos nos conectemos y estemos vinculados de alguna manera. Pero bueno, eso es lo que tenemos sobre la red, ¿ya? Pero el hecho de que estudiemos informática educativa, el hecho de que estudiemos que hay una ciencia llamada la informática, una ciencia que se llama la computación, que hay un curso que se llama redes y conectividad, tiene una sola explicación. Y esa explicación tiene que ver pues con el invento, ¿ya? El invento, uno de los inventos más importantes que el hombre desarrolló. Es un invento porque no había, no existía, que es muy diferente a un descubrimiento que estaba ahí, pero que recién nos dimos cuenta por alguna razón. En este caso, este es un invento,
es un invento, pero que no es de ahorita, sino es un invento que viene de, desde que el hombre comienza a desarrollar ese pensamiento sobre la naturaleza, dónde se encuentra, por qué hay noche y día, por qué hay vegetación, todo ese proceso evolutivo que ha tenido el hombre. Desde ahí ya hay una idea, más ahora, más incluso en sociedades más, más cercanas, ¿no? De hace 5.000 años, 3.000, 4.000 años, que no es todo el tiempo que la especie humana se ha desarrollado, pues, ¿no? La especie humana tiene más o menos casi 1.000.000 de años, 1.000.000 de años. Y por ejemplo, hace 1.000.000, 200.000 años, descubre el fuego, no lo inventa, sino el fuego estaba siempre ahí. Entonces, ustedes saben que la Tierra, el planeta, era una bola incandescente, pues, ¿no? Pues, aparece hace 4.500 millones de años según los cálculos de la ciencia. Digo esto porque alguien diría, no, pero ¿usted cómo sabe que 4.500 millones de años? Bueno, son los cálculos que hace la ciencia y por ahora lo que la ciencia nos dice es verdadero. Hasta que se siga descubriendo, se sigan tabulando y es lo que hace el hombre. Entonces, la Tierra se forma hace 4.500 millones de años y el Sol hace 4.700 millones de años, para tener una idea. Pero todo el sistema, ya todo el universo, con la teoría del Big Bang, se podría haber formado hace 13.700 millones de años. Fíjense, ¿ah? 13.700 millones de años. Entonces, han pasado diferentes momentos, pues, ¿no? El planeta. Y nosotros estamos solamente en un segundo de toda esa historia. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, para que aparezca la primera forma de vida, que son bacterias, virus, especies no, sino elementos unicelulares, ya, tuvo que pasar aproximadamente 550 millones de años. O sea, si hace 4.500 millones de años, supuestamente, se ha formado el planeta, recién hace 3.800 millones de años se forman las primeras especies, las primeras formas de vida, ¿no? Unicelulares, bacterias, virus y otras más, hongos. Pero de 3.800 millones de años a que se formen las primeras especies, que son más células, eh, eh, elementos vivos con más complejidad, más cantidad de células, más organización, han tenido que pasar 3.300 millones de años. O sea, recién hace 550 millones de años hay presencia de especies en el planeta. Y todo eso es un proceso evolutivo, ¿no? 350, hace 550 millones de años, pero hace 400, más o menos 50 millones, sale pues este, la primera especie del mar a la superficie, ¿no? El anfibio que podía vivir en el agua y en la tierra. Y ahí se van desarrollando diferentes especies hasta que sucede la primera extinción. Y ojo que ya estamos en la sexta extinción universal en el planeta y se proyecta el séptimo. Y tiene que ver, igual como fue la primera, calentamiento global, nada más. Calentamiento global, el planeta no va a tener condiciones para los seres vivos, incluyendo nosotros, y vamos a tener que morir. ¿Qué haremos para ese momento? No sabemos. Entonces, la primera extinción pérmica, justamente eso que se llama pérmica, hace que hace 480 millones de años, esas especies que ya se habían desarrollado en grandes cantidades, se extingan por el calentamiento global. Se extinga, ya reduciéndose casi a un 20% de esas 100% de especies que ya había. En esta segunda etapa ya aparecen especies mucho más complejos, ¿no? Pero hace 260 millones de años aparecen los dinosaurios, 220 millones de años promedio, pero que también se extinguen, y ahí vamos a otra extinción externa, pero sucede con la caída del meteorito hace 65 millones de años, y nuevamente hay otra extinción pérmica, calentamiento global, y hay un enfriamiento del planeta, que también muchas especies se extinguen. Como les voy a repetir, estamos entrando a la séptima extinción en el planeta. Y nosotros estamos ahí. Claro que no nos va a afectar porque se está construyendo con un calentamiento global,
Ustedes escucharán pues el fenómeno del niño, no es el momento. Entonces la cosita, todo tiene una explicación, todo tiene una lógica, nada es aislado. Lo que les quiero decir es que para que el hombre aparezca, ha tenido que recién, hace poquito nomás, hace 1.200.000 años, de los, de lo que he hablado, de los 4.500 millones de años que tiene el planeta, que hace 550 millones aparecieron las especies, que hace 200 millones de años aparecieron los dinosaurios. Recién hace 1.200.000 años, 1.200.000 años, esa, esa, esas líneas de evolución del hombre descubrieron el fuego. Porque el fuego estaba, toda la vida estaba el fuego, pero descubrieron que había fuego y lo utilizaron. ¿Qué permitió el fuego? Comer comida cocida. ¿Y qué permitió la comida cocida? O sea, comida cocinada. Permitió que el humano pueda absorber más elementos proteicos, vitaminas de los alimentos, y esto le permitió desarrollar su masa cerebral. O sea, gracias al fuego, esa especie, que posiblemente podría ser un Homo sapiens, un Cromañón, una de esas tantas 19 líneas que se formaron y que solamente una nos dio a nosotros, el fuego les hizo desarrollar su masa cerebral. Y recién hace aproximadamente 200.000 años, ojo, miren, 1.200.000, descubre el fuego y hace que la especie humana evolucione más rápido. Pero recién hace 200.000 años, el hombre inventa los códigos de comunicación, o sea, el habla. Esto que yo estoy utilizando ahorita para trasladar información a ustedes, el habla. Hace 200.000 años. Y hace 200.000 años poquita cosa, pues, ¿no? Para todo lo que ya tiene el planeta, que son sus 4.500 años, con toda su historia, con sus 6 extinciones que tiene y se va a la séptima. Con todo eso, recién hace 200.000 años podemos decir que esta especie se comunica, traslada información y permite también que la educación se desarrolle ampliamente. Porque recuerden que la educación aparece con el hombre. O sea, ¿cómo aparece con el hombre? Porque la educación, ¿qué cosa es? A ver, ¿qué cosa dice el artículo 1 de la Ley General de Educación, la 28044? ¿Qué cosa es la educación? Artículo 1. Dice, la educación es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida, que permite el desarrollo, ¿ya?, de las sociedades y el mundo, y que se desarrolle en un lugar llamado institución educativa. Eso es lo que dice el artículo 1 de la Ley General de Educación, la 28044. Entonces, ¿pero la educación qué es? Es el proceso de enseñanza, y apareció con el hombre. O sea, el momento que la especie humana comienza a preservar su especie, apareció la educación y ahí estamos nosotros. Claro, en un momento diferente, con técnica, procesos educativos, planificación, sesión de clase, que es muy diferente a esa forma básica, ¿no? Pero era la educación. Entonces, hace 200.000 años recién tenemos códigos de comunicación. El Perú tiene más o menos 48 lenguas nativas activas, pero se han extinguido unas 50 y pico, de acuerdo al informe del Ministerio de Educación. O sea, ya nadie lo habló y el último que habló murió. Y cuando hablamos, por ejemplo, hablamos de las sociedades como las que conocemos, ¿no? Porque ha quedado alguna evidencia, pero yo sé que entre 200.000 o hace 800.000 a esta fecha, cuántas cosas habrán sucedido, pero no tenemos la evidencia, o sea, no sabemos exactamente cómo fue, pero hay una idea lógica. Pero tenemos evidencia, por ejemplo, de Egipto, ¿no? 3.000 años antes de Cristo, pirámides. Tenemos Grecia, 2.500 años, 2.500 años antes de Cristo. Tenemos Esparta, tenemos Roma, y así, todo lo que nosotros conocemos por cultura de historia universal. Y si hablamos del Perú, tenemos nuestra historia, recién 20.000 años nada más. Durante 20.000 años tiene América. Porque en realidad la civilización se desarrolla en el África y se extiende por todo el planeta. Pero si hablamos de América y si hablamos de Perú, estamos hablando de 20.000 años, ¿no? Pacaicasa, la Uricocha, las evidencias que tenemos, que la especie humana se trasladó de Europa a América a través del Estrecho de Bering en uno de los enfriamientos globales que tuvo el planeta, justamente una de las formas de extinción. Y tenemos evidencia pues que va de norte a sur. Hay teorías diferentes, ¿no? De la Polinesia, que vino por barca, hay de todo. Pero la más fuerte es la de Estrecho de Bering.
Y tenemos culturas precolombinas. Tenemos, por ejemplo, la cultura que nosotros conocemos, ¿no? Chavín, por ejemplo, 3000 años antes de Cristo. Tiahuanacu, 2000 años antes de Cristo. Posiblemente Chavín y Centroamérica hubo una conexión, ¿no? Con los mayas, aztecas y toda esa figura en un estudio. Tenemos las más recientes. La más reciente, por ejemplo, es la de Moche, Chimú y Moche, ¿no? Y de ahí tenemos la evidencia, por ejemplo, del señor Isipán en Lambayeque, aproximadamente 800 años después de Cristo. Si alguien ha viajado a Lambayeque, Piura, de alguna forma, usted va a las tumbas del señor Isipán, ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué hasta el año 800? Porque en el año 800 la cultura lambayeque se extingue. ¿Y por qué se extingue? Sencillo, fenómeno del niño, nada más, toda la vida. Pero también se extingue porque nace una nueva cultura, la cultura inca, y se expande militarmente por todos lados. Entonces, la cultura inca, la que nosotros nos orgullece, porque nosotros somos directos descendientes de ahí, se formó hace 800 años después de Cristo. Pero sobre la base de las culturas precolombinas de Tiahuanaco, Huari, Nazca, la cultura lima cagada en la costa y tanta cosa. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros hablamos de la computadora, que es nuestro objeto de estudio como informática, está asociado a la historia. Pero quiero contextualizarlo de una manera mucho más clara, porque no solamente te voy a decir hace 1000 años, ¿sabes qué? Inventaron un objeto llamado el abaco, ya, no pues, es parte del desarrollo. Yo siempre digo que la educación y todo lo que tenemos ahora tiene una explicación antropológica. ¿Qué quiere decir? Que es porque el hombre lo inventó. ¿Y por qué lo inventa el hombre? Lo inventa el hombre porque tiene una necesidad, y porque comienza a desarrollar su inteligencia, y porque quiere solucionar cosas, y van quedando y se van mejorando año tras año, y cada vez mejor y mejor y mejor, y quedan evidencias. Entonces, si hablamos de la cultura peruana, los incas se desarrollaron entre 800 después de Cristo y 1430 hasta que llegaron los españoles y nos fregaron. O sea, duró más o menos unos 600 años la cultura inca, no más. Que para lo que tiene la historia del planeta y todo es nada. 4.500 millones de años y 600 años que no llegan ni 0 punto y pico de 1 millón de años. Entonces, nuestra sociedad, ¿no? Fue influenciada, invadida por los españoles, y ahí conocemos toda una historia, pues, ¿no? Desde 1500, 1480 y pico que llegan los españoles, y desde 1535 que se funda Lima, hasta que se proclama la independencia en 1821, y luego tenemos la etapa republicana, y vivimos hoy en el 2023, en un sistema educativo que todos conocemos, un poco más organizado, mejor que antes, pero que todavía falta mejorar. Entonces, de eso se trata, de ir construyendo la lógica, ¿ya? Y bueno, entonces, esto para cerrar la idea de que, por ejemplo, cuando llegaron los españoles, ya Lima tenía una estructura de población, tenían campos de irrigación, campos de cultivo, tenemos el templo de Taurichusco, que es donde hoy queda Palacio de Gobierno, y cuando llegó Pizarro se quedó maravillado de la estructura, organización y control del agua, porque el agua es vida, donde no hay agua hay una sociedad, donde no hay agua no hay sociedad, no hay población. Es la clave, es la regla general. Egipto el Nilo, ya. Tenemos eh, este, en Asia diferentes ríos que han generado diferentes sociedades. Nosotros también, el río Rima, ha generado la sociedad del Valle de Lima. El río Lurín, que es la otra parte del Valle de Lima, y el río Chillón. Tres ríos que han irrigado nuestros valles de Lima, donde hoy estamos acá nosotros, ¿no? Chosica, Lurigancho, Ate, Santa Clara, San Juan Lurigancho, San Martín, Los Olivos, bueno, todas esas zonas han sido irrigadas obviamente antes, a través de tres ríos, que hasta ahora existen, claro, unas más secas que otras, otras incluso secas, como en el caso de nosotros, el río Rima. ¿Y por qué? Encontrar una sociedad bien organizada. Lo único que hicieron los españoles, cuando llegaron en 1535, después de la expedición que mandó y encontraron a Lima como un valle clave,
con un puerto de Callao clave para el mercadeo del negocio, una sociedad organizada. Ellos se impusieron por el arma, por las técnicas de combate, porque ya tenían otras habilidades de guerra, porque ellos han vivido toda la vida en conflictos españoles con los turcos magotanos, incluso han sido colonia de los turcos, hasta que se independizaron con los reyes católicos y eso es lo que impulsan pues, los viajes a Lima, ¿no? Cositas así. Les digo esto porque Lima la cultura precolombina y la inca no fue cualquier cosa, fue ya una cultura organizada y no es que los españoles llegaron y trajeron lo último. Claro, trajeron sí ciencia, trajeron la Biblia, trajeron libros, trajeron idiomas, comida, costumbres, estrategias, religión. Podemos decir que en ese punto los actualizaron como si fuese un internet. Pero por otro lado también nos trajeron malas costumbres, ¿no? Malas costumbres, que todavía no se conocían acá en América. Pero bueno, pero nuestra sociedad también en su intento, como toda especie humana, porque somos una sola línea, por más que estemos en América, en Asia, en Europa, también desarrolló una forma, construyó un instrumento que le permite organizar su control administrativo. Nosotros también tenemos un objeto que inventamos, o que se inventó, llamado el quipu, que a través de los nudos, ¿no? Tiene un significado de cantidad. Pero así también hay sociedades en Asia que comenzaron a inventar objetos con la idea de llevar la contabilidad. Finalmente, lo que les quiero decir es que la idea del hombre fue construir un objeto, ¿ya? Que le permita hacer los cálculos correspondientes. Quiere decir entonces que el abuelito, el tatarabuelito de la computadora, que hoy reproduce música, captura fotos, entra a WhatsApp, la intención de construir la computadora no fue la que hoy lo usamos así, sino fue de construir una calculadora de operaciones aritméticas, matemáticas, pero que en el camino, sobre todo en la cuarta generación de la evolución de las computadoras, o sea, sobre 1971 para adelante, con el desarrollo de los microprocesadores y las empresas como AMD e Intel, mejoraron, la velocidad de los microprocesadores e hicieron que la computadora, que solamente era para aplicaciones como Excel, Word, diseño gráfico, etcétera, pudiera integrar música, videos, reproducción de videos. Y con Internet, uff, mucho más como es ahora. Y por lo tanto, la computadora se ha convertido en un objeto tecnológico de propósito general. O sea, todo se hace hoy día con la computadora. Entonces, lo que quiero hacer es una comparación en que, así como en nuestra sociedad peruana, o sea, la Inca para ese momento, tuvimos, inventamos un objeto que nos ayude a calcular, que es el Kipu. En Asia también están inventando pues, objetos como el ábaco, ¿no? Estamos hablando de 1200 años antes de Cristo, pero después de Cristo, 1623, o sea, en 1600, en Europa, nosotros éramos colonia de España en ese momento, nos estaban sacando el alma, allá, ya se inventó la pascalina, por ejemplo, ¿no? Y ahí había ciencia, ¿ya? Y inventaron la pascalina, podemos decir que eh, en 1671, donde nosotros seguíamos siendo colonia, allá seguían desarrollando la ciencia, pero uno de los mejores, digamos, el punto más alto de los inventos lo hace Charles Babbage, ¿ya? Charles Babbage, a través de su máquina analítica. Esta máquina analítica, que se ve así que es grande, ¿eh? Ahí se ve chiquita pues solamente, ¿no? Pero si lo comparamos con la persona para analítica de Charles Babbage, ya, si lo comparamos con una persona que está acostado, es una máquina grande. Pero, ¿cuál es el mérito ahí? El mérito ahí, acá se ve mejor la comparación. El mérito que es que sobre 1832, 1830, cuando Perú vivía los primeros años de su independencia y todavía no había nada claro, los políticos que siempre se peleaban en el Congreso y elegían su presidente y todo lo que pasa ahora, como ya saben, eh, Charles Babbage en Europa construyó esa máquina analítica. Como es, no es una cosa chiquita, es una cosa grande. Y desarrollaba todas las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división y raíces, y hasta resolvía ecuaciones. Pero ¿cuál es el mérito?
El mérito es que era mecánico, o sea, acá no había electricidad. Recuerden que la electricidad, que es el otro punto que hace que la computación vuele hasta ahora, recién, ya, no se inventa, porque todo el tiempo hubo electricidad, con el sol, con los rayos del sol. Siempre hubo electricidad en el planeta, el hombre no lo inventa, sino lo descubre. Y lo descubre Tomás Alva Edison y Nikola Tesla en el año 1880. Pero esta máquina se inventa en 1830 y es totalmente mecánico. O sea, hay que mover la manija para que giren los engranajes y dependiendo de qué operación quieres hacer, te dé un resultado. Ese es el mérito de esa máquina. Podemos decir que esa máquina es el producto final de toda esta historia. Del agua con la pascalina, ya, de, de Gottfried Leibniz, que desarrolló la máquina multiplicadora, que también era mecánica. Podemos decir que Charles Babbage consagra todo ese proceso y obviamente había muchas cosas más que la historia no consigna, ¿no? Es como decir que, por ejemplo, que en la guerra con Chile, los únicos que pelearon fueron Bolognesi, Grau y Alfonso Ugarte. Y desconocemos tantos y tantos campesinos, personas humildes que lucharon por la patria. Pero la historia no los consigna. Eso no significa que no existieron. Y acá también podemos decir que, de hecho, que hay otros objetos de otras personas que han también intentado desarrollar, pero que la historia no los consigna. No los consigna, por lo tanto no lo leemos. Pero eso no significa que no haya habido. La lógica te dice, sí, pues, oye, si 1600 hay gente que te ha construido una maquinita que suma, ¿por qué no en 1700? ¿Por qué no en 1720, 50, 80, 1800, 1810? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y nosotros también. En América, como ya voy a repetir, ya tenemos una maquinita tipo con cuerdas, ¿no? El Kipu. Bueno, también. Y así cada sociedad, por menos desarrollada que sea, inventa algo, porque en la naturaleza del hombre es eso. Inventar algo, hacer algo. Bueno, entonces la lógica es lo siguiente, aquí, que la computadora surge como consecuencia de N intentos en diferentes momentos de diferentes sociedades de inventar un objeto que calcule y le ayude al hombre a hacer sus cálculos. ¿Ya? Entonces, recién ahí, ojo, con la teoría de George Boole, ¿no? El álgebra de Boole, que ayuda, también ahí suma a la idea de cómo el futuro computador trabajaría, ¿no? Con el sistema binario. Entonces, toda esta historia, para ahí, se desarrolla la máquina analítica, que es lo mejor que se ha visto, pero ¿cuándo se da el siguiente salto? En 1880. ¿Por qué? Porque en 1880 se descubren los electrones, ¿ya? Vamos a ver, Tomás Alva, Tomás Edison, ajá, Nikola Tesla. ¿Qué pasa en Perú en 1880? Bueno, en Perú entramos a la guerra con Chile. Nos comenzamos a pelear porque los chilenos, financiados por los ingleses, con el pretexto de nosotros apoyar a Bolivia, querían nuestro guano, el salitre, que era clave para la agricultura en Europa, porque en Europa todo el sistema de agricultura había colapsado, la tierra ya no producía. Es como se acordarán, hace un año necesitamos importar uria para la agricultura y que se cayeron dos veces la licitación, una cosa así para ese momento. Pero ¿dónde encontraban la solución? En el guano, pues en la isla costera que tenemos nosotros en el sur, Tana, Tarapacá, Arica, Atacama, que era parte de Chile, pero era parte del circuito de aves guaneras, pues, ¿no? Que por cientos de años, por no sé miles, se había acumulado, pues. Y ese fue el pretexto. Entonces, nosotros estamos en guerra con Chile, con el pretexto y financiado por Inglaterra, y la perdimos, y nos costó caro, ¿no? Porque en el gobierno de Balta, por ejemplo, de 1870, 60 y pico,
con la plata del guano de salitre que vendíamos, porque nos compraban y se daban por toneladas y nos dejaban plata de la nada, se hizo las primeras líneas ferroviarias en el Perú. Nosotros somos en América el primer país que tuvo tren como una sociedad con capacidad económica justamente por el guano de salitre. Pero que maquinaron los chilenos, financiados por los ingleses, ellos le financiaron la guerra y nos ganaron. Acá nosotros, en Lima, por ejemplo, porque estamos en Lima, se iba construyendo la línea de tren de la carretera central, la línea del centro, ¿no? La que ustedes ven cada vez que vienen a Chosica y ven ahí. Pero justo, en esa época de la declaración de guerra con Chile en 1880 y en Thomas Alva Edison en Estados Unidos descubriendo los electrones y la bombilla, o sea, el foco que nosotros conocemos aquí, que era ya el otro gran invento del hombre, descubrimiento en realidad, pero el invento fue la bombilla, ¿no? Se detuvo la construcción de las líneas ferroviarias por la guerra, pero también por un factor, a la altura de Matucana, La Oroya, se detuvo ahí la construcción de las líneas ferroviarias, porque además de la guerra, se había detectado ahí una gran cantidad de una enfermedad que se llamaba la fiebre amarilla, la viruela, y que a todos los trabajadores que iban allá morían, pues ¿no? Una vez que lo adquiría ya morían, tienen 7 días para despedirte, porque muerte sí o sí, y ya nadie quería trabajar, pues, ¿no? Y ahí nomás para cerrar la idea de que está tan bonita la historia porque se anexa con todo, es que aparece la figura de Daniel Alcides Carrión, que ya había ingresado a San Marcos un año antes del inicio de la guerra con Chile a estudiar medicina. Y con sus amigos, de manera, por ser secreta, ¿no? Porque Chile nos gana la guerra, ingresa a Chile y que queda posicionado como 4 o 5 años y hicieron y deshacieron como que hicieron, mataron, violaron, fusilaron. Daniel Alcides Carrión y sus amigos empezaron a estudiar esta, esta fiebre de la viruela, porque la gente moría. Y ya saben ustedes la historia, pues, ¿no? Si inolucra el virus en la sangre y comienza a tomar apunte de cómo se desarrolla, cómo evoluciona. Y ahí aparece de manera paralela la figura de Daniel Cid Carrillo, muy interesante, ¿no? De Tomás Alva Edison, la bombilla, la guerra con Chile, la construcción de la vía ferroviaria. Y ya usted sabe que Daniel Cid Carrillo muere, pues, ¿no? Pero incluso ahí no se descubre la vacuna, se descubre 2 años después, ¿no? Pero gracias a los intentos de Daniel Carrillo, que podemos decir que es un héroe porque ofrendó su vida por la humanidad. Ese es un héroe, pues, ¿no? El que ofrenda su vida y se descubre, ¿no? Por eso, con mucha, a ver, con mucho aprecio y con mucha alegría y también con mucho orgullo, le voy diciendo, yo entro al canal de YouTube a ver ponencias y también sustentaciones de medicina de otros países como México, sobre todo países de América. Y realmente esas exposiciones, ¿cómo reconocen la figura de la necesidad de Carrero? Me parece que nosotros un poco que lo pasamos por alto, no sé por qué, pero lo reconocen públicamente. Su historia tiene que estar en ese trabajo de investigación. Su proceso tiene que estar en ese trabajo de investigación. Es un orgullo, sobre todo para aquellos que estudian medicina o desarrollan una parte de la salud, ¿no? Pero como peruano, ¿ya? Y no es, como diría alguien, no es un toque, de verdad, busque. En varias presentaciones que he visto, tocan la figura de Alexis Carrero como una de las figuras que contribuyó, colaboró con la medicina en el mundo, no solamente en el Perú. Nosotros sabemos que sí, pues no, Alexis Carrero en el Perú, sí, Cerro de Pasco, así, pero hay que cruzar la información. Y esto tiene que ver con la guerra con Chile, tiene que ver con Tomás Alva Edison, tiene que ver con Nikola Tesla, tiene que ver también con el desarrollo de los electrones, porque ese descubrimiento genera otro impulso al mundo de la computación. Ya estaba la máquina analítica de Charles Babbage, que era de por sí ya espectacular, pero con el invento de la electricidad, la historia del mundo, del hombre cambió. Ahorita mismo, si no hay electricidad, no hay computadora, no hay conectividad, no hay internet, no hay red, no hay refrigeradora, no hay televisión, no hay redes de comunicación. El mundo se detiene y retrocedemos por lo menos todo, hasta 1880.
volvemos al carbón. Volvemos al carbón. Y en esa lógica, yo ahí justamente ya inserto que, que la electricidad es la otra variable que intervino para que hoy tengamos las computadoras que tenemos. Porque si no, nos podríamos haber quedado con muchos modelos de la máquina analítica Charles Babbage de manera mecánica, seguramente otras más mejores, otras que tengan más operaciones, sí, pero pasar a la parte electrónica y que aparezca una ciencia llamada electrónica y que construya modelos, circuitos integrados y hoy todo es electrónico, tu tablet, tu celular. Esta es la otra parte, la historia de la vida del hombre, donde el hombre quiebra una etapa y comienza otra, mucho más rápida, mucho más moderna hasta ahora. Y esto trae como consecuencia la evolución de las computadoras, el desarrollo de las computadoras, ¿no? La primera generación, segunda generación, tercera generación y todo lo que ustedes conocen, ¿ya? Pero, pero, primera generación del 40 al 56, todavía hay tubos de vacío, pero ya hay electrónica, ya hay electricidad. Este es otro momento, ¿ya? La segunda generación del 56 al 63, donde ya hay una forma de circuito mucho más pequeño, ya hay una idea de cómo debe ser la forma de la computadora, el diseño de la computadora. Y por una cuestión, y también acá lo voy a vincular porque es parte de su formación, aparecen los primeros lenguajes de programación como COBOL y Fortran. En realidad Fortran y COBOL, 1957, para dar órdenes, o sea, secuencias, instrucciones, ya, el lenguaje humano, pero que a través de una compilación se conviertan en lenguaje máquina de ceros y unos, y que el computador ejecute pues acciones, ¿no? Previamente ya indicadas a través del lenguaje de programación Fortran o COBOL. Y ahí está la otra línea, que también es parte de la formación de ustedes, estudiar los lenguajes de programación. Por eso yo pregunto siempre, ¿no? Oye, ¿y por qué el lenguaje de programación? Por las computadoras. ¿Y por qué computadoras? Porque se inventó, se descubrió la electricidad. ¿Y cómo se descubrió la electricidad? Bueno, porque él ya estaba en la naturaleza, pero hubieron un tema, unas personas como Alba Edison y Tesla, que vieron que había unos electrones que se desprendían, construyeron una bombilla y nos dio luz. Ah. ¿Y por qué? Y porque hubo una máquina analítica de Charles Babbage en 1830 que ya nos da una idea de cómo debía ser esa máquina en el futuro. Ah. Entonces en la segunda generación ya aparecen los lenguajes de programación, ¿ya? Y ahí vamos con la tercera generación del 64 al 71, donde ya hay circuitos integrados. Entonces los computadores se van reduciendo. Pero en realidad la cuarta generación de 1931 es otro punto de quiebre dentro de la computación porque aparecen los primeros microprocesadores. Y eso es clave, porque con microprocesadores como ahora se reducen los tamaños de la computadora que eran semejantes edificios a equipos más pequeños, pero además que procesen más datos en menos tiempo. Entonces la cuarta generación es el punto de quiebre del antes y el después de la computadora. Y la quinta generación, que es la que tenemos hasta ahora, ¿no? Ya es otro mundo porque todos los días cosas nuevas, tarjetas nuevas, discos duros sólidos nuevos, memoria RAM nuevas, placas madres nuevas, eh, WinBIOS para manejar la configuración de los equipos nuevos, BIOS nuevos, actualización de BIOS. O sea, ya estamos en otra tonada. Ya estamos en otra tonada. Y ahí aparece en la evolución del computador, ¿no? El ABAC que ya comenté, la máquina de Leibniz, la máquina de Charles Babbage, que es para mí clave, ¿ya? El analizador diferencial, la primera generación, segunda, tercera, cuarta y quinta generación de la evolución de la computadora. Por lo tanto, si me pregunta es, ¿y por qué tenemos que estudiar hoy día redes y conectividad? Porque hay computadoras que se manejan o manejan los datos. Ah, entonces, si tendríamos que, digamos, precisar con una pregunta un poco subliminal, o sea, una pregunta media así, media, media de calle, y diría, por la culpa de que estudiamos redes y conectividad, y por la culpa de que hoy tenemos
conexión a internet, todo. Entonces, como digo, una pregunta un poco informal, yo levantaría la mano y diría por la culpa de la computadora. ¿Y por qué hay lenguaje de programación? Por la computadora. ¿Y por qué hay internet? Por la computadora. ¿Y por qué hay redes? Por la computadora. ¿Y por qué hay inteligencia artificial? Por la computadora. ¿Y por qué hay aplicaciones de redes sociales? Por la computadora. O sea, finalmente, la computadora es el objeto de estudio en toda esta historia. En esta historia. Y por eso nosotros también vamos a estudiar redes y conectividad. ¿Pero por qué? Por la computadora. Ah, por lo tanto, no podemos aislarlo entonces. Quiere decir que cada vez que yo hablo de las redes y conectividad, en el fondo estoy hablando de la computadora o de los dispositivos que se conectan con la computadora. Ya, entonces, de eso se trata. Entonces, por la culpa de la computadora hay lenguaje de programación. ¿Desde cuándo? Bueno, para mí desde 1957 con Fortran y COBOL. Hasta ahora, pues, ¿no? Hoy tenemos Python, por ejemplo, como un programa que está de moda. De moda porque no enfocando desde el punto de vista de moda de ropa, moda de música, ¿no? Porque moda es un término estadístico. O sea, moda es la frecuencia que más se observa. Por lo tanto, cuando digo moda, o sea, Python está de moda, es porque la mayoría del grupo de personas que son parte de un campo de estudio están estudiando Python. Por lo tanto, está de moda, ¿no? Estadísticamente hablando, porque hay una mayor frecuencia de personas que estudian Python. ¿Y por qué Python? Porque Python tiene algunas bondades, ¿no? Por ejemplo, es un lenguaje estructurado, es un lenguaje interpretado, porque necesita un navegador, está en HTML, sin embargo, puede programar, es aplicable en diferentes campos de estudio. Entonces Python es más. Pero la de siempre, la clásica es Visual, por ejemplo, ¿no? Visual Studio, o sea, Visual Basic, está C Sharp, C++, Java, C, C++, son lenguajes que siempre van a estar ahí, siempre, siempre. Entonces, estos son los lenguajes de programación y acá es donde aparece la computadora, ¿no? Pero ¿cómo aparece? Por otro evento. Por otro evento. ¿Y cuál es ese evento? La Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué tiene que ver la Segunda Guerra Mundial? Bueno, la Segunda Guerra Mundial tiene que ver mucho porque tiene que ver pues con defensa, tiene que ver con cuidado, tiene que ver con estar comunicados para que el ataque no sea fulminante. Entonces, una vez que se acaba la Segunda Guerra Mundial, ya en el año 1946, si no me equivoco. ¿Cuándo? Cuando Estados Unidos lanza, pero no las dos bombas atómicas a Nagasaki e Hiroshima, ya, vamos a hablar con propiedad. ¿Cuándo finaliza la Segunda Guerra? Ya, está. 45, ¿no? ¿Cuándo qué? Cuando Japón se rinde, pues, ¿no? Por las dos bombas atómicas. Entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos pasa y dice, uy, nos van a atacar, acá hay venganza, de todas maneras. Así que los 13 estados que había en ese tiempo, ya, en Estados Unidos, los 13 estados que son parte de todo el territorio de los Estados Unidos, ya, eh, que había en ese momento, porque ahora ya no son 13 estados, ¿no? Ahora ya no son 13 estados, ¿no? Ahora son más, ¿ah? Son más y tiene que ver con su banderita, pues, ¿no? Si tú ves la banderita de Estados Unidos, ya, otro más para seguir avanzando, bandera de los Estados Unidos, ¿tá? Uno analiza su banderita, vamos a ver esta, acá hay estrellitas, y acá en tres estrellitas hay exactamente 50 estrellas. ¿Qué significa? Que Estados Unidos tiene 50 estados, ahora, no ahora, ya bueno, un tiempo, pero para el momento que estoy hablando tenía tres estados nada más, tres estados, y ahí viene la guerra civil interna, ¿no? Donde el norte y el sur sacan el alma y aparece la figura de Benjamin Franklin, ¿no? Como el que parece unos dientes de dólar también, como el héroe de toda esta figura, ¿no?
Pero bueno, voy al tema. Entonces, finalizó la guerra en el 45, pasamos a la Guerra Fría, ¿no? ¿Y qué cosa es la Guerra Fría? Bueno, la Guerra Fría, ojo, ¿ya? La Guerra Fría es una forma de intervención económica, de bloqueo, como sucede hoy día, como en el caso de Cuba. No hay fuego, no hay disparo, pero igual te mato de hambre, ¿no? Esa es la Guerra Fría, ¿ya? Y este, cada uno, de acuerdo a su poder económico, bloquea al otro, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? Claro, hay pequeñas intervenciones militares chiquitas, no guerras, porque no moviliza grandes batallones, pero el caso de Vietnam, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué dice Estados Unidos? Oye, hay que cuidarnos, pues, porque nos hemos lanzado dos bombas, ya nos van a atacar y así que tenemos que establecer líneas de comunicación de los estados. Y aparecen las primeras redes. Y ahí aparece el proyecto ARPANET, el proyecto ARPANET. Y el proyecto ARPANET ya se desarrolla en los 50, 57, y se va desarrollando en los 80, pero para este momento ya estamos en la tercera generación de las computadoras. Y en los estados se involucra universidades, fuerzas armadas, y fue evolucionando e integrando más elementos a la red. Y hoy tenemos una red pues, que involucra todo, ¿no? Todos los campos de la vida, la gastronomía, este, el ocio, el deporte, todo es por la red, que es la carretera, y la internet, que es la forma como te comunicas con la información a través de la web, que es la web, la página web, ahí está la información. Entonces, esto es básicamente una introducción a lo que es este curso, y yo podría decir que este es, digamos, la secuencia de contenidos responsables de tener que aprender redes y conectividad, porque ha pasado por tantos años, es parte de la evolución del hombre, está asociado a cada momento de la evolución del hombre en América, en Europa, en Asia, incluido nosotros también como sociedad, pero finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un conflicto fuerte, logran desarrollar la Internet, se intercomunican, esto sirvió tecnológicamente para otros casos, y finalmente hoy nosotros somos parte de esa historia de la Internet, de ARPANET, de la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, de la creación de la computadora, del descubrimiento de los electrones, de las máquinas que construyeron los antiguos, antiguos hombres, como la máquina analítica de Charles Babbage, que es espectacular, y hoy estamos nosotros estudiando informática educativa para ver qué hacemos con esta tecnología y cómo nos va a ayudar a mejorar la enseñanza. En resumen, lo que yo he hecho, esa historia, esa línea de tiempo, es básicamente una explicación, un análisis crítico, antropológico, de lo que son las TICs hoy, pero que está totalmente asociado a la evolución del hombre. En cada momento de su vida, en cada historia, en cada sociedad. Indisolublemente. O sea, imposible dividirlos. Eso es. Entonces, lo que... Esta es la primera clase, la primera introducción al curso, ¿ya? Esto es la explicación de por qué hoy estudiamos lenguaje de programación, estudiamos a la computación, estudiamos a las redes y conectividad, porque hacemos una segunda especialidad en informática educativa en un 2023 que es muy diferente a lo que yo fue antes. De eso es. Bien, le voy a decir lo siguiente. Acá hay una pregunta al millón. A ver, ustedes son de segunda especialidad, con un curso que va de 3 a 7 de manera virtual. Sin embargo, también hay un curso que va conmigo, con CEFOF, o sea, es un grupo de estudiantes. CEFOF es un programa que se estudiaba solamente en enero y febrero. Creo que ya está la última promoción, porque ya no había más admisión por el proceso de licenciamiento. ¿Qué hizo? El proceso de licenciamiento, programas como estudiar solamente verano, o programas de estudio que no son presenciales, no tiene validez para ser luego entregado a través de un título profesional. Todo tiene que ser presenciales según la ley universitaria 30.220. Y esa es la explicación por qué CEFOS, que era un programa de verano, de enero y febrero nada más, y de algunos domingos de la semana, entre agosto y diciembre,
que antes se llamaba régimen inicio, y que muchos profesores que hoy trabajan han estudiado solamente en teléfono porque trabajaban de verdad y no podían venir. Pero bueno, con ese grupo, hoy sábado, tengo también software educativo, ¿ya? De 5 a 7. Entonces, con ustedes tengo de 3 a 7. Hay un cruce. Ahora viene la siguiente pregunta. Si nosotros comenzamos a las 3, ¿ya? Que es nuestro horario, ¿podremos comenzar a las 2? ¿Cuál es la posibilidad? Pregunta, ¿o tienen un curso previo al mío de las 3? A ver, Sí, delegado. sí hay un curso, profesor. A ver, delegado, no sé. Profesor, disculpa, profesor, al alumno Calzada, yo, por ejemplo, salimos a las 12 de allá de Chosica, Ya, y para llegar acá a Comas, pucha, me debo como 4 horas. ya, Y pero eso, no pero llego eso, a las 12, llego pero a eso, las 3, a las pero 4 y eso ya media. respondió la pregunta. Quiere decir que ustedes después del grupo de la mañana no tienen otro grupo salvo el mío a las 3. ¿Cierto? Ya respondió la pregunta. O sea, indirectamente ya me dijeron la respuesta. ¿Se dan cuenta? Sí. Bueno, a ver, ya. A ver, si ustedes salen a las 12, ¿cierto? Ya. A ver, más 2 horas, 12, 2, 1, yo creo que sí llegan, ¿no? 2 horas de desplazamiento. A las 2 serían 3 horas de desplazamiento. O sea, desde las 12 hasta las 2, 12 a 1, no, 2 horas, ¿no? 2 horas. Sí, Pepe, no llegamos, profe. Yo necesitaría de ustedes 1 hora arriba, a las 2, ¿ya? Para que esto tenga sus 3 horas cronológicas, que harían 4 horas académicas, y no tendría problema con otro grupo que seguramente ya me iba a mandar el mensaje, porque es hoy día la primera clase, que es de software educativo, y de esa manera podrían solucionar el caso ustedes. Por eso será la dificultad de la presencialidad, ¿no? Que habíamos comentado. Aunque también podría ser que si ustedes salen a las 12, ¿no? Y, a ver, si yo les... Pero ya, ustedes almorzarían de 12 a 1. En presencial se podría. Claro, claro, Presencial, profe. claro, por eso estoy sacando mi cuenta. Entonces yo estaría arrancando a la 1, más 3 sería a las 4. Así funcionaría, creo que sí. ¿Ah? El tema es que para ese grupo, no sé si están en presencial, porque si están presencial, nomás me enfermaría ahí, o si no, me tendría que entrar a un laboratorio y instalarlo virtual. Bueno, yo creo que voy a tener que ir a la presencialidad, me parece, para poder cuadrar. Profesor, buenas tardes. Y Sí. si se conversa con el otro profesor de repente para que se da, no sé, una hora más, porque en el ciclo pasado lo hacíamos así, ¿no? El Ya, profesor, ¿con qué profesor están? Disculpen. bueno, ahora es un profesor nuevo que nos ha tocado. Pero no, Sí, no creo que sea tan nuevo. A ver, dime su A nombre. ver, Vamos a ver. pero profesor, tenemos con él hasta las 12 nomás, Doris. Por eso, profesor Tito, por eso. Lo que está tratando de decirle es que si sale a las 11, llegarían ustedes a la 1 a su casa y podemos hacerlo de 2 a claro, 4. Pero ¿cómo se llama el profesor? Se llama... profesor Tito creo que. Tito Valenzuela. Listo, aprobado. ¿Qué curso es? ¿Qué curso es? Aplicaciones móviles. Listo. Como son aplicaciones móviles, lo van a hacer con su celular, pues, obviamente. Ya, ya, mira. Existe una alta posibilidad de que el profesor esta semana, el lunes, converse con él para que salga a las 11. Ustedes se desplazan a su casita, estarían llegando a su casita a la 1, Ahí nos quedamos, profe. 1:30, ¿no? Y ahí sí llegarían a las 2, que no tiene que ver nada con las 5 clases presenciales que vamos a programar, o sea, previa coordinación. Ojo, ¿ah? Ahí sí funcionaría, ¿no? Ahí sí funcionaría. Sí, profesor. Correcto. Déjenme conversar con el profesor durante la semana y ya. Y le voy a decir que la última parte pues le traslade una parte práctica que lo pueden completar en el camino o en su casa. Profesor, Sí, claro. el profesor Tito hoy día, casi al finalizar la sesión, informó, bueno, llegamos a un acuerdo entre todos de que va a ser una semana presencial, una semana virtual, entonces por ahí de repente se puede manejar. Ah, ya. Perfecto. Perfecto. Entonces la semana que viene es virtual, ¿cierto? Sí, la semana que viene. Sí. Sí, sí. Entonces, si ustedes acabarían a las 12, que sería el horario normal, almorzarían en su casita de 12 a 1, nosotros podemos arrancar de 1
a 4:30, así como lo estamos haciendo. Y ya funcionaría. Y coordinamos así los virtuales y los presenciales, virtuales y presenciales. ¿Les parece? Perfecto, perfecto. Bien, entonces, yo voy a... Profesor, Dígame. sí, buenas tardes. Conversando con algunos compañeros, ¿se podría dar la posibilidad de que sea presencial, pero no sé, quizás cada 2 semanas? No, pues, por eso, ya vamos a hacer justamente con el profesor Tito. Una semana sí, una semana no. Cuando haga presencial, yo llego presencial. Claro, las veces Ah, que pero ¿de qué hora a qué hora, profesor? A las ver, veces que se requieran, ustedes ¿no? van a salir con el profesor Tito a las 12. Van a almorzar 1 hora, porque tienen que almorzar. Acá nadie se sacrifica, ¿ya? A la 1. Estaremos arrancando a la 1. Hasta las 4. En los presenciales, hasta las 4, efectivamente. En los presenciales. O sea, el profesor Tito, este martes va a ser virtual. Nosotros seguimos con el virtual. El siguiente sábado va a ser presencial. Yo estoy ahí a la 1 el próximo sábado. Ya está bien, profesor. ¿Está bien, jóvenes? Profesor, Está bien, porque Sí, está bien, profesora. voy a Está bien, aprovechar su está bien, presencia profesor, que de esa está manera. bien por le damos Chosica a su clase. y explotamos la presencialidad. Ya yo me quedo ahí en un laboratorio para hacer la virtualidad con lo de software educativo. Ya ese es mi tema, pues, ¿no? Pero con ustedes sería a la 1, teniendo 1 hora de almuercito para que nadie se Profesor, perjudique, ¿y no porque puede ser en la presencialidad a las 12, más temprano, para no llegar tan tarde a casa porque te vuelvo vivimos a lejos? repetir, no queremos Tenemos que almorzar. que nos Para almuerzo. enferme por gastritis por un título de segunda especialidad, ¿ya? De 12 a 1, porque igual su cerebrito no va a dar más de las 8 a 12 y usted no va a dar de 1 a 4 o 3. O sea, usted es docente, ¿no? Entonces ya sabemos que el cerebro solamente tiene 15 a 20 minutos de atención, lo demás es distracción, nuevamente otros 15, 20, y ahí llega un proceso de cansancio y ya no hay atención. O sea, ya eso lo sabemos, creo, y hablemos ya profesionalmente. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a resumir. El profesor Tito, este sábado que viene, va a ser virtual. Nosotros también hacemos virtual, a la 1. El próximo sábado el profesor Tito va a ser presencial, yo también estoy en presencial, y ustedes serán a las 12, tienen 1 hora para almorzar, a la 1 estamos en el laboratorio. ¿Estamos? Esa va a ser la frecuencia, la siguiente virtual, la siguiente presencial, la siguiente virtual, la siguiente presencial, y así vamos a avanzar hasta la semana 16. ¿Listos, jóvenes? ¿Aprobados? Aprobado, profe. Sí, Bien. profesor. Sí, profe. Correcto. Voy a pasar asistencia, disculpe, atento por favor, porque ahora me voy a conectar con otro grupo justamente por esa dificultad que tengo. Voy a pasar atención, la asistencia es muy importante, 30% de asistencia y ustedes pasan a la historia del Perú. A ver, vamos a ver por aquí. No sé qué pasa con la página web de la UNED, está terrible. Yo no sé si esto es así, va a ser un nuevo diseño, porque así no era. Yo el lunes o martes que tengo clase con pregrado, si esto sigue así, ya voy a lanzar mi voz de queja, ¿no? Que así no era la página web. Era diferente, mucho más dinámica. No creo que esto sea, pues, de repente es una plantilla de Joomla o WordPress, no sé, pero no lo veo, o sea, no lo veo. Era así más o menos la distribución. Ya, a ver, vamos a pasar a asistencia. Segunda especialidad. Ya, a ver, aquí, no, asistencia. Ya, la asistencia, acabamos. Hoy es 9, ya, hoy es introducción a las redes. Alvarado Loyola, Maestro presente. ya atento con su microfonito, por Presente. favor. Ya, correcto. Arce Paredes, Calzada Mesa, Presente, profesor. ok, Cárdenas Ñawis, ¿Presente? Ay, no, Chaña sí. Paggi, Chaña, Presente, profesor. ok, Chumimuni Sanabria, Chumcachalco,
Condori López. Presente, profesor. Ok. Cortés de la Cruz. Presente, profesor. Ok. Galindo Díaz. Presente, profesor. Ok. Gallardo Molina. Presente. Bien. Hurtado Pilco. Presente, profesor. López Castro. Presente, profesor. Pineda Canto. Presente, profesor. Ok. Quintanilla Mesa. Presente, profesor. Rodríguez Escobar. Presente, profesor. Ok. Seráfico Barreto. Presente, profesor. Ya. Nuevamente voy a pasar por aquellos que no han respondido. Arce Paredes. En el chat me parece que Tiene el micro brillante, Ya. querido Guillermo. Ya, entonces ya saben ustedes que sus equipos hay que prepararlos para la siguiente clase, ¿ah? Chubimuni Sanabria. Profesor, profesora María Teresa, su mamá está internada en el hospital. Ya, esta vez como estamos Está conociendo... diciendo presente. Ah, ya, muy bien, muy bien. Chunca Chalco. Ya, Ese no lo conocemos. vamos a poner asistencia a todos esta primera vez, pero recuerden que la siguiente ya solamente lo que responden, ojo, ¿ah? ¿De acuerdo? Guardamos y ya estamos. Muy bien. Entonces, tenemos un acuerdo, se lo voy a volver a repetir para que quede claro. El próximo sábado, porque el profesor Tito va a ser virtual, entonces yo también voy a ser virtual, nos vamos a conectar a la 1 para terminar a las 4. El próximo sábado, o sea, este sábado que viene sería 7 más, 9 más 7 sería 16, más 7, el 23, sábado 23, estamos en presencial junto con el profesor Tito en su primer bloque y conmigo. Y ahí la siguiente virtual y la siguiente presencial, y nos vamos con esa secuencia. Bien, profesores, un gusto haber compartido algo de la información que es parte de la formación de ustedes y vamos a estar en comunicación constante. Esta clasecita se ha grabado, después voy a colgar el link para que comparta el video y lo puedan ver nuevamente y así cada clase. Bien, estamos en comunicación. Hasta luego. Ya, profesor, nos vemos. Buenas. Hasta luego. Profesor, comparte el material, envía al grupo, por Al favor. grupo, sí, al grupo. Ok.